Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio, a nuestro penúltimo estudio de segunda carta a los Tesalonicenses y penúltimo estudio que voy a dar. Así que estamos ya terminando esta segunda carta a los Tesalonicenses. Así que bienvenidos todos esta noche. Qué bien, qué alegre verles. Y también gracias a Dios por el clima, ¿verdad? Todavía tenemos los últimos días de soleados. Ya viene la época de lluvia y bueno, que Dios nos ayude para siempre permanecer en el grupo y estar así concurridos, hermanos, en estas reuniones. Bienvenidos todos. Muy bien. Yo quisiera que oremos primero y luego iniciamos con el estudio. Nuestro Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú inclinas tu rostro, tu oído, Señor, para escucharnos como un padre a su hijo que se agacha, le dedica, le pone atención. Así eres tú, Señor, con nosotros, porque somos tus hijos y a ti te agrada, Señor, que dependamos de ti, que te expresemos con nuestra oración, nuestra dependencia, nuestra confianza en ti, Señor, porque tú te has vuelto en nuestro Padre a través de nuestro Dios y Señor Jesucristo, quien nos ha rescatado, que nos ha reconciliado contigo, Señor, y también que Él es como nuestro hermano mayor, dice el apóstol a los hebreos, y que Él es un Dios misericordioso con nosotros, nuestro Señor. Guíanos en esta reflexión de esta oportunidad, que podamos aprender, que podamos, Señor, a la luz de tu palabra, tomar conciencia de lo que la responsabilidad y el privilegio que tenemos como miembros de Cristo, miembros de su cuerpo y miembros también de una congregación, de una iglesia en particular en la cual nosotros nos congregamos. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 del 1 al 5. Del 1 al 5. 5 versículos, hermanos, y yo quiero que miremos en estos 5 versículos, bueno, 4 cosas que un pastor quisiera que su iglesia hiciera. 4 cosas que un pastor quisiera que su iglesia hiciera. Bueno, y están en este pasaje. Aquí están las 4 cosas que un pastor quisiera que su iglesia hiciera. Esto lo digo por el apóstol Pablo. Él como pastor pide estas 4 cosas de la iglesia. Bueno, él tenía muchas iglesias que estaba cuidando, que estaba liderando, ¿verdad? Pablo no tenía solo una iglesia, él tenía varias iglesias a las cuales él estuvo visitando y también mandando cartas. Así que, primera cosa que un pastor desearía de su iglesia es, primero, un pastor desearía que su iglesia ore por él. 3, 1 y 2. Pero vamos a ir en detalle. Pasen adelante. Vamos a ver si todavía hay sillas por acá, si no. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, coma, por lo demás. Esta expresión por lo demás pareciera ser como que Pablo ya está concluyendo la carta. Por lo demás, a veces se traduce como una forma de conclusión, pero nos damos cuenta que el apóstol Pablo todavía no va a terminar la carta. De manera que por lo demás puede traducirse así, mejor. Por otra parte, o en cuanto al resto, o además de esto, ¿sí? Podemos traducirlo de esa manera como por otra parte, o en cuanto al resto, o además de esto. Entonces Pablo lo que está haciendo acá es que él va a introducir un nuevo tema. ¿Sí? Por el capítulo 2 había estado tratando temas acerca de la venida del Señor y el hombre de pecado. ¿Se recuerdan del anticristo? Que así, muy solo limitándonos al texto, hablamos un poco de ese tema. Pero
Entonces Pablo aquí ahora va a introducir. Él dice, por otra parte, dice, o en cuanto al resto, o además de esto, dice él. Entonces nos damos cuenta que Pablo no está concluyendo la carta, solamente está haciendo una transición, cerrando un tema y ahora entrando a otro asunto. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, orad por nosotros. Y quiero, siempre, hermanos, es bueno que acá observemos algunos detalles del texto que son muy básicos. Orad por nosotros. Es un mandato. Es un mandato. Ustedes saben que un imperativo no es una sugerencia, no es una propuesta, no es algo optativo, no es una recomendación. Es un mandato con la autoridad de Dios. Dice, orad por nosotros. Por nosotros. Pablo, ¿y quién más? Bueno, solo tenemos que ir al primer capítulo, solo lo leo. ¿Recuerdan? Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces Pablo dice, orad por nosotros. ¡Qué humildad del apóstol Pablo! Alguien diría, pero Pablo no necesita que estén pidiendo que oren por él, si él es el apóstol Pablo. Un hombre con un conocimiento tan profundo de la Biblia, un doctor en la ley, un hombre que era espiritual, que practicaba la palabra de Dios, un hombre consagrado al Señor, pero él dice, orad por nosotros, nosotros, yo, Pablo, Timoteo y Silvano, oren por nosotros. Dice, pero aquí está el contenido de la oración. Dice, la finalidad para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Muy bien. Hermanos, y necesita Dios de nuestras oraciones. Cuando Dios creó el universo, ahí nadie estaba orando y Dios, por su palabra, vinieron a la existencia todas las cosas. Pablo dice aquí, orad por nosotros, para que la palabra de Dios corra. Eso de que la palabra de Dios corra, bueno, es una metáfora, es una figura. Pablo dice, para que la palabra de Dios avance, progrese, se difunda, ¿sí? Se difunda el mensaje, avance, progrese. Dice Pablo, ore por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Bueno, no solo que avance, sino que además hay otra finalidad, sea glorificada. ¿Qué será? A ver, un poquito de descreste en el texto. ¿Qué quiere decir eso de glorificar? Que la palabra sea glorificada. Esta palabra es el Evangelio. Las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, es Jesucristo. Dice, para que la palabra de Dios sea glorificada. Piensan, hermanos, que la palabra de Dios sea alabada, sea honrada, sea exaltada, que no sea pisoteada, que no sea blasfemada, que no sea despreciada, sino que sea honrada, que sea recibida, que sea exaltada como el mensaje del Evangelio, que no sea pisoteada. Pablo dice, oren por nosotros pastores, para que la palabra de Dios se progrese, avance, se difunda y también que tenga una recepción. Es decir, que las personas la aprecien, la exalten. Porque hermanos, no voy aquí a leer el pasaje, pero quiero hacer la referencia en Hechos, y ese es solo un ejemplo, Hechos 16, capítulo 16, cuando Pablo llegó a Filipos, y dice que Filipos era una colonia romana, ahí vivía solo gente, pues la gente jubilada, la gente, pues gente muy adinerada, gente con muchos privilegios, era una colonia romana, solo vivía ahí cierto tipo de personas. Y dijeron, cuando llegó Pablo con el Evangelio, estos hombres vienen acá y vienen a alterar nuestras costumbres. Vienen acá a enseñarnos cosas que nosotros no creemos y vienen aquí a alterar nuestras costumbres. Estos hombres trastornan el mundo, decían, acusando a Pablo. Estos hombres trastornan el mundo. Y hermanos, por cierto, hermanos, tenemos nosotros fama de trastornar el mundo con el Evangelio. Tenemos esa fama nosotros como los apóstoles que decían, estos hombres trastornan el mundo. O sea, lo están poniendo de cabeza. Pero Pablo no lo estaba poniendo de cabeza, lo estaba santificando con el Evangelio.
Ellos decían, estos hombres están poniendo de cabeza el mundo, lo están trastornando. No, Pablo lo estaba santificando con el Evangelio. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿tenemos esa fama nosotros de que trastornamos el mundo con el Evangelio? No, tristemente. Bueno, entonces la palabra, miren, no siempre tenía una buena acogida, una buena recepción. Entonces Pablo dice, oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y se disemine, se avance. ¿Qué más dice el texto? 3:1 dice, así como lo fue entre vosotros, así como es de comparación o de ejemplo, así como lo fue entre vosotros. ¿Se recuerdan, hermanos, que hablamos desde la iglesia modelo? Dice Pablo, es que como quisiera que el evangelio fuera en todos los lugares como lo fue entre ustedes, así como lo fue entre ustedes. Ustedes de Tesalónica que recibieron la palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, en plena certidumbre, dice, del Espíritu Santo y de fe. Hermanos, ¿qué iglesia aquella? ¿Qué iglesia? ¿Qué gente recibió el evangelio? Dice Pablo, que corre sea glorificada, así como lo fue entre ustedes de Tesalónica, ustedes que fueron un modelo. Ojalá así fuera en todos lados el evangelio, ojalá así fuera. Bien, versículo 2. Primero, los pastores desean que sus iglesias oren. Estamos viendo eso acá, ¿verdad? Punto 1. Verso 2 todavía. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Bueno, varias cosas aquí que explicar. Dice, para que seamos librados de hombres perversos. La palabra perversos significa fuera de lugar, inapropiado, moralmente locos. Dice, hombres perversos, agresivos, impíos, malos. Bueno, la palabra malos aquí también es casi la misma. Hombres muy malos, de maldad. Hermanos, quizás hoy la oposición al evangelio no es físicamente. Alguien acá que diga, yo mire, por mi fe yo fui a la cárcel, por mi fe en Cristo yo fui a la cárcel. Alguien acá que levante la mano que diga, mire, por mi fe, por mi testimonio en Jesucristo, a mí me azotaron, me pegaron. Nadie. Pero es mucho más sofisticada la oposición a Cristo hoy que en esa época. ¿En qué sentido? Ustedes saben, hermanos, por ejemplo, cómo es más sofisticado hoy el rechazo al Evangelio. Por ejemplo, las leyes que están imponiendo en algunos países, las leyes que están imponiendo de algunas cosas, aberraciones, ¿verdad? Por ejemplo, las aberraciones sexuales, ¿verdad? Que van en contra de la Biblia y que ya en muchos lugares está prohibido que usted públicamente, usted se manifieste y diga que es pecado que una pareja de jóvenes se estén besando en la calle o que quieran casarse o que una pareja de señoritas se quieran casar. Ya en muchos lugares ya está prohibido, ya ni en las iglesias se puede predicar de esos temas porque alguien se va a ofender, Entonces, pero, por eso les digo, hermanos, ese es el tipo de oposición que está viniendo ya en nuestro medio. Pero si hay países, por ejemplo, donde todavía la persecución todavía es física. Por ejemplo, los países musulmanes, donde todavía es el 2% de cristianos ahorita, países musulmanes, o países, por ejemplo, donde los sistemas de gobierno son socialistas, donde no dejan que entre el evangelio, por ejemplo, Corea, otros países donde se reúnen bajo sótano, porque está prohibido el evangelio. Entonces, hermanos, nosotros aquí no tenemos ese tipo de rechazo. Dice Pablo, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Aquí la fe no es el conjunto de doctrina, no se refiere a la palabra de Dios, se refiere a que no es de todos creer el evangelio. No es de todos, no todos se van a salvar. No es de todos la fe. O sea, que no todos van a creer en el Señor. No todos van a creer. Entonces Pablo pide que su iglesia ore por él. Segunda cosa, hermanos, Pablo desea que su iglesia confíe en el Señor. Verso 3. Porque fiel es el Señor. Porque fiel es el Señor.
Me encanta, hermanos, cómo está expresado aquí este texto, porque no dice, pero el Señor es fiel. Aquí Pablo le gusta jugar con las palabras. Los que saben también un poquito de gramática, ustedes saben que aquí se antepone, primero está, el sustantivo es el Señor, pero aquí se pone como sustantivo fiel y como adjetivo queda Señor. Pero fiel es el Señor. O sea, se está enfatizando la fe. Fiel es el Señor, para dar énfasis. No dice el Señor es fiel, sino, pero fiel es el Señor. ¿Qué es fiel? ¿Qué significa que Dios es fiel? ¿Qué significa que Él es fiel? Bueno, aquí tengo unas palabras. Fiel significa que Él es de confianza, fiable, digno de confianza, seguro, verdadero, leal, indefectible, constante. La palabra más se puede traducir como lealtad. Ustedes han visto en el Antiguo Testamento cómo abunda en los Salmos, dice que Dios es misericordioso. Pues esa palabra misericordioso se debe traducir como, la palabra es Gesed. ¿Se recuerdan? Muchas veces hemos dicho en la iglesia la palabra Gesed, que Dios tiene lealtad, fidelidad. Y aquí en el Nuevo Testamento que Él es un Dios fiel, confiable, digno de confianza. Él es fiel, Él no cambia. Fíjense, hermanos, que me llama la atención esta historia en el libro de Daniel. ¿Se recuerdan los tres amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se recuerdan que Daniel, porque él logró un puesto en el gobierno, y Daniel dice que habló por sus compañeros judíos, que eran compañeros de él, habló por ellos ante Nabucodonosor, y Nabucodonosor, capítulo 2, los puso también como hombres de gobernantes de provincias, los puso, los ascendió, y en el capítulo 4 los manda al fuego. Es que el hombre es voluble, hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no dice una cosa hoy y otra cosa mañana. Él es un Dios fiel. Él no cambia. Él no va a ser así como el hombre que hoy promete una cosa y mañana, pobres los amigos de Daniel, ¿verdad? Hoy los ponen en alto y mañana al horno de fuego. Qué voluble es el hombre, o sea, qué inestable. Pero Dios es fiel. Él es fiel. Un Dios fiel. Leal. ¿Se recuerdan de Malaquías 3:6? Malaquías 3:6. ¿Qué dice Malaquías 3:6? Dice el Señor, porque yo, el Señor Jehová de los ejércitos, no cambio. Por eso ustedes, hijos de Israel, no han sido consumidos. Porque consumidos son mis enemigos. Pero ustedes, como son mi pueblo, no los puedo consumir. Pero porque yo no cambio. Ustedes sí han cambiado con respecto a mí. Ustedes sí han cambiado. Pero yo, como soy fiel, no cambio. Y no han sido consumidos. Porque solo mis enemigos pueden ser consumidos, dice Dios. Pero ustedes, como son mi pueblo, a pesar de que se portan mal, no los puedo consumir. Porque yo no puedo faltar a mi pacto. Que soy un Dios fiel. Entonces dice acá, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal o del maligno. Eso de afirmará y guardará, hermanos, es casi lo mismo. Les voy a dar un ejemplo acá, creo que lo di en un estudio anterior, pero ya hace bastante tiempo, entonces yo pienso que lo vuelvo a decir otra vez, porque la palabra guardar aparece aquí. Fíjense, hermanos, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, para guardar, para decir que algo se guarda, existen dos maneras de guardar una cosa. Por ejemplo, usted va a la carnicería y usted trae un pedazo de carne y usted quiere preservar esa carne, usted la quiere guardar, preservarla. Usted la puede preservar de dos maneras. Hoy, usted la pone en sal para que la carne se preserve y no se corrompa. Pero también usted la puede proteger custodiándola, cenándose aquí para que no se venga el perro o el gato y se la lleve. Usted está custodiando esta carne, protegiéndola para que no se la lleve un perro, ¿verdad? El gato. Usted la está custodiando con sus ojos, la está usted guardando, protegiendo. Pues resulta que el Señor nos guarda de las dos maneras.
nos guarda, nos preserva del pecado, porque somos sus hijos, y también nos custodia, así como un policía custodia a un reo en la cárcel, le tiene la mirada, ahí está, el Señor nos guarda. Así que, ¿qué pide un pastor de su iglesia? Primero, que ore por él, así como aquí Pablo pide. Segundo, pide que confíen en el Señor. Dice, versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Tercera cosa que un pastor pide de su iglesia. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Noten los dos verbos. Dice, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Bueno, un pastor desea que su iglesia obedezca. Pablo dice de esta iglesia de Tesalónica, y aquí no me voy a tratar mucho en este punto, tenemos confianza respecto a vosotros, en el Señor, confianza en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Como el papá que le dice a sus hijos, mijos, voy a salir de viaje, pero cuando yo regrese, yo espero que ciertas cosas ustedes las hayan terminado. Yo confío en que ustedes lo van a hacer. Así es el Señor. Así dice Pablo, yo tengo confianza que ustedes los puedo dejar, dice Pablo, porque yo sé que ustedes lo están haciendo y lo van a hacer, dice Pablo. Hermano, imagínense que un pastor diga, yo eso es lo que deseo de ustedes, que cuando regresen ustedes estén haciendo lo que les pedí que se mantuvieran haciendo. Último punto. Un pastor desea que su iglesia crezca espiritualmente, versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Leo el texto otra vez porque este texto hay cierta ambigüedad, hermanos, en el texto original. Les digo, hay una ambigüedad aquí de unas cosas que no están muy claras, pero voy a tratar de explicarlo mejor que pueda. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Primero, que está en una forma que se llama forma optativa. No sabemos si el Señor lo hizo. Dice, porque está comunicado como un deseo. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Dice Pablo, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo. Pero no sé si el Señor al final lo hizo o lo iba a hacer. Y el Señor encamine. Esta palabra encamine es muy especial. Significa retirar obstáculos o estorbos. Fíjense, significa quitar los obstáculos o los estorbos. Significa enderezar. El Señor encamine significa retirar los obstáculos, los estorbos. Cuando iban a recibir a un ¿cómo se dice? Iban a recibir en una colonia en Roma, iban a recibir a un hombre importante romano, mandaban a arreglar las carreteras, mandaban a rellenar todos los baches para que cuando entre el gobernador todo esté parejo, todo esté allanado. Mandaban a que se arreglara todo, porque iba a entrar fulano de tal. Aquí dice Pablo, y que el Señor os encamine, que el Señor quite los estorbos, los obstáculos, Él enderece, que le quite esos obstáculos en su vida. Hermanos, qué especial lo que Pablo dice aquí. ¿Por qué? Dice, encamine vuestros corazones al amor de Dios. Al amor de Dios. Hay obstáculos, estorbos en nuestra vida que no nos permiten cada vez contemplar lo inmenso del amor del Señor. Que ellos supieran cada vez más cuánto les amaba el Señor, para que ellos así amaran más al Señor. Eso de que encamine vuestros corazones al amor de Dios, no es aquí, es que aquí está la ambigüedad, porque uno dice que encamine vuestros corazones al amor de Dios, o es el amor de ellos hacia Dios, o es que ellos comprendan cuánto les ama a Dios.
Pues parece ser que lo que Pablo está pidiendo acá es que Dios, que se quiten esos obstáculos para que ellos comprendan cuánto les ama a Dios, cuánto les ama al Señor. Y así ellos también puedan amarle a Él. Dice, y a la paciencia de Cristo. La paciencia de Cristo. ¿Qué paciencia, hermanos? ¿Cuál es esta paciencia? Es la paciencia que tuvo Cristo y que nos tiene a nosotros. Esta palabra paciencia. La voy a explicar aquí, esta palabra paciencia, voy a dar aquí una definición de palabra paciencia, porque es muy grande, pero es preciosa. Paciencia. Aquí no es la palabra, ¿se recuerdan? Macrotumia. O sea, tener un corazón muy ancho, muy grande, donde cabe mi enemigo, donde todos caben. Una tolerancia con los errores y defectos de los demás. Los perdono, tengo paciencia. Que pudiendo vengarme, no lo hago. No es macrotumia, aquí es jupomoné, que significa, habla de una persona que está llevando una carga muy grande y aguantándola, pero que la aguanta con perseverancia y con tenacidad y con alegría, porque es una carga que se lleva por el Señor y con el Señor. Otra vez lo repito, es una persona que está llevando una carga muy grande y que la está aguantando, pero la aguanta con perseverancia, con tenacidad y con alegría, porque es una carga que se lleva por el Señor y con el Señor. Resistencia valiente. No es una resignación, hermanos, es una resignación. Nosotros debemos tener ese tipo de paciencia con relación a circunstancias, no a personas. ¿Sí? Porque macrotumia es paciencia con relación a aguantar y tolerar a personas. Aquí es paciencia con relación a circunstancias, bajo el peso de circunstancias. Entonces, para paciencia hay dos palabras en el Nuevo Testamento. Con relación a personas, otras veces con relación a circunstancias. Aquí Pablo dice la paciencia que nos tuvo Cristo a nosotros y nos tiene el Señor. Muy bien, esto es lo que un pastor desea estudiar. Les digo, hermano, porque Pablo lo está diciendo aquí, que oren, que su iglesia ore por él, que esa iglesia confíe en el Señor, que esa iglesia obedezca al Señor y que esa iglesia crezca en el Señor. Muy bien, hemos terminado, hermanos. Nos queda el último estudio, va a ser el próximo martes, y vamos a avanzar desde el versículo 6 hasta el final, hasta el 18. Ahí concluiríamos nuestro estudio, va a ser un poquito largo, del 3:6 al 18. Ese es nuestro último estudio que nos queda. Y de ahí nuestro hermano Juan Pablo, doctor Juan Pablo, ya se está preparando ya, primeramente Dios, todavía preparando sus estudios. Vamos a tener un tiempecito, algunos meses, que hermano Juan Pablo nos va a estar apoyando con estudios de la Biblia acá, y así también nosotros aprendemos, a través de él, aprendemos de la palabra del Señor. Así que, hermanos, a partir todavía los martes todavía estoy en el estudio, y de ahí nuestro hermano Juan Pablo inicia una nueva serie, así que hasta el momento de sorpresa no sabemos de qué vamos a hablar. Muy bien. Hermanos, muchas gracias a ustedes por siempre asistir a este estudio bíblico. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Y si tienen alguna pregunta de este estudio, por favor les pido que hagan sus preguntas o comentarios después de orar, por favor. Y también vamos a saludar aquí a algunos hermanos que nos estuvieron siguiendo. Hermana Loli Ruth Herrera Castillo, muchas gracias, que el Señor le bendiga y que especial que nos haya seguido esta noche en el estudio. También Antonio Pérez de Paz, también que el Señor le bendiga, muchas gracias. Y también nuestra hermana Mercedes Herrera Castillo, también un saludo para usted allá en Huehuetenango, que Dios la bendiga y que esté siempre creciendo en su vida espiritual. Y también a Lucy Brito, muchas gracias, que el Señor le bendiga. Y también Manolo Noriega, muchas gracias, que el Señor
le bendiga y hermanos, les animamos a que por favor le puedan dar like a estos estudios, también los puedan ustedes seguir, los pueden ver también en la página de YouTube, Casa San Pablo, ahí ustedes pueden escuchar también y ver otros estudios anteriores, así que muchas gracias y que el Señor les bendiga. También a la licenciada Norma Astorga, muchas gracias, que Dios la bendiga. Mayra Molina de Molina, también muchas gracias, Dios les bendiga y pasen una feliz noche. Amén.